un recirculador, o sea, un termostato, para que me mantenga el agua de enfriamiento a temperatura ambiente. Que no, o sea, el agua va a entrar acá con una temperatura fría, sale caliente, y él la enfría y la devuelve nuevamente a la temperatura de él. Nosotros acá, cuando estemos empezando, vamos a medir el caudal y la temperatura de ese equipo. ¿Por qué? Porque ya no estamos a nivel de técnico, sino a nivel de ingeniería, y debemos conocer la transferencia de calor que hay acá. ¿Okay? ¿Cuál es el intercambio de calor? Tenemos una temperatura de entrada, tenemos una temperatura de salida. ¿Cuál es el calor que se está absorbiendo de allí, del sistema? ¿Okay? En el fondo de la columna tenemos también la temperatura de la manta, y tenemos la temperatura de la solución. A medida que va ascendiendo, se va aumentando la temperatura hasta que alcanza la temperatura de ebullición de la mezcla. Esa temperatura de ebullición de la mezcla nosotros la podemos determinar con la curva de calibración, con el diagrama TXY, y podemos verificar acá cuando estemos trabajando. Una vez que esto empieza a destilar, yo voy a tomar mi muestra de destilado, o sea, voy a medir el caudal de destilado, y voy a tomar mi muestra de destilado. Acá en este aparatito yo voy a fijar los parámetros para poder trabajar con este equipo. Acá tenemos un mensaje, tenemos método, arranque, operación manual, sistema y salida. Vamos a cargar el método. Al menú de método tenemos cargar, entrar a editar, salvar, borrar y método. En la guía que yo les envié, en la parte de anexo, está el manejo de este equipo. Esa fue la forma de que yo aprendí a trabajar con él. O sea, primero me leí las instrucciones y después me vine acá. ¿Sí? Entonces acá le damos en cargar y tenemos el método etanol agua. Él tiene para trabajar con 7 metros. Presiono una tecla, ya está cargado una lista, y le voy a dar acá a entrar a editar. Eso es si yo quiero cambiar, o sea, yo entro en entrar a editar para cambiar los parámetros. Como nosotros, la mezcla que vamos a tener es la misma, vamos a acabar con otras mezclas, los parámetros que están acá no los vamos a modificar. Simplemente lo vamos a copiar. Aquí tenemos un nombre, control vía. El control vía es la forma de que él va a calentar. Tenemos 4 formas de control de calentamiento. Potencia, diferencia de temperatura, potencia, diferencia de presión, diferencia de temperatura entre el calentador y el fondo, el calderín, y por temperatura de calentamiento. Nosotros trabajamos con potencia, que es la que nos ha dado mejores resultados, aunque se nos han presentado inconvenientes que el equipo no calienta lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay demasiados equipos trabajando y él entonces no tiene suficiente potencia para aumentar. O le aumentamos la potencia o la ponemos por diferencia de temperatura entre el calentador y el calderín. Esas son las dos formas que hemos trabajado y que nos ha dado resultados. Y lleva una idea. Luego tenemos vacío. O sea, si vamos a trabajar con vacío, nosotros no vamos a trabajar con vacío, vamos a trabajar a presión ambiental. Luego tenemos temperatura máxima del botón, o sea, del fondo del calderín. La temperatura máxima del calderín nosotros lo vamos a fijar con la temperatura de ebullición del líquido de mayor punto de ebullición. Entonces, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? 100. Yo iba a contar a cuál es el líquido que yo el que tiene mayor punto de ebullición es el agua, en 100 grados centígrados. Entonces, le colocamos 100 grados, pero le colocamos un rango de 10 grados por encima. Yo, como les digo antes de empezar, yo hice varias pruebas y si trabajamos con menos de 10 grados, se apaga. Llega un momento que las fluctuaciones del calor, son de que por un error, qué sé yo, suba a 102, que tenga impurezas allí y suba a 102 grados, se apaga el equipo, porque ya tú le dices que esa es la temperatura máxima. ¿Sí?
y él no puede pasar de 102, entonces se apaga el equipo. Entonces con 110 estamos allí en esa fluctuación, porque puede ser que cuando estemos agregando contaminemos la mezcla, puede ser que el ron blanco que nos dieron esté adulterado, qué sé yo. Entonces, para evitarlo ese inconveniente lo colocamos en 110. Ahora, si ya las impuras son demasiado grandes y nos aumentan mucho el punto de ebullición, ahí solo necesitamos frito. Entonces lo que hacemos es, tenemos este rango aquí. Y luego tenemos diferencia de presión máxima. Se supone que aquí se va a crear una presión, porque si nosotros estamos suministrando calor, y a medida que esos fluidos van ascendiendo, se va generando una cierta presión, ¿cierto? Entonces, la diferencia de presión máxima que puede haber en esta columna es de 30 milibares. Nosotros podemos colocarle 20, podemos colocarle menos, pero entonces corremos el riesgo, como les dije, si le colocamos muy poquito, puede ocurrir que de repente un momento, por equivocación, por alguien le tape la entrada allí, tape la manguerita, o cerramos una válvula acá, ¿verdad? Entonces, al cerrar esa válvula, la compresión se concentra y el equipo, como él dice que la diferencia de presión no puede ser mayor de 10 o de 20 milibar, al pasarse de 20 milibar, o sea, ya se está indicando que hay un problema allí y se apaga. ¿Ok? Entonces, él te manda un mensaje que dice, fuera por exceso de presión o fuera por exceso de temperatura. Te avisa. En inglés te lo muestra, pero esos son los mensajes de los demás. Ok. Entonces, tenemos 30 milibar, que es lo que recomienda el equipo, y fue lo que se entendió también, porque yo también hice las pruebas y dije, bueno, vamos a ver si es verdad. Y hice varias pruebas y de verdad me ocurrió eso. Entonces, 30 milibar. Y aquí me dice que hay cambio de fracción. Los cambios de fracción se trabaja hasta con 14, una mezcla de 14 componentes o 15 componentes. O sea, serían 14 fracciones diferentes. Por eso es que está diseñado para trabajar con crudo. Y el crudo puede ser una mezcla de diferentes hidrocarburos que podemos analizar allí. Entonces, en este caso, como nosotros lo que vamos a trabajar es con dos componentes, solamente vamos a tener una fracción. ¿Ok? Y no le colocamos entonces cambio de fracción. Luego acá tenemos esta flechita y nos vamos al menú, o sea, el menú de arranque. Tenemos Start Power, o sea, potencia de arranque, tail whiting y tail equilibrio. El tail whiting espera del tiempo de esperando y el tiempo de equilibrio. La espera es hasta que el equipo calienta. El tiempo que va a estar mientras calienta. Luego llega un momento en que él calienta y la temperatura llega a la temperatura de ebullición, los vapores llegan a la temperatura de ebullición del tope. Entonces hay que se establece un equilibrio entre el líquido que viene cayendo y el vapor que va subiendo. Se establece ese equilibrio. Ese tiempo para establecer el equilibrio me dicen que debe ser de 300, o sea, dependiendo, entonces se coloca en 300 segundos, o sea, 10 veces el tiempo, 10 veces el tiempo de espera. ¿Okay? Entonces, en ese lapso de tiempo, la torre se equilibra y empieza el proceso de destilación. Acá tenemos entonces la fracción 1. En este caso, la fracción 1 tenía el nombre de etanol, pero no sé por qué, lo borraron. Me quedó fracción 1. ¿Okay? Pero la fracción 1 es etanol. Tenemos acá los parámetros. El fin de la fracción, el fin del proceso. Tenemos acá, vamos a darle finalizar, tenemos dos formas, por temperatura de ebullición intermedia o por tiempo de duración. Yo puedo decir que yo quiero destilar por tanto tiempo, ¿okay? Pero entonces la destilación no me va a ser lo más efectiva que debería ser, a menos que yo tenga ya determinado, o sea, que en tantas horas se ocurre la destilación completa. Entonces lo que hacemos es que colocamos por temperatura de ebullición, o sea, ya al pasar la temperatura de ebullición Se acabó el tiempo. del componente